Bueno, pues buenas tardes. Seguimos con el tema 2, con la genética mendeliana de la conducta. El otro día empezamos a hablar un poquito de lo que eran los tipos de transmisión génica y la conducta humana, y habíamos hablado de que con los seres humanos no podemos hacer cruzamientos como los que hizo Mendel con sus guisantes, y que lo que podemos hacer son estudios de genealogía o de pedigrí. También hay una cosa que tenéis que tener clara, os lo he dicho antes en la práctica, y es que por una parte cuando hablamos de genética mendeliana estamos hablando de herencia monogénica, y también cuando hay varios genes que están afectando un determinado rasgo fenotípico, de cualquier tipo, tanto un rasgo fenotípico conductual como un rasgo fenotípico de otro tipo. Entonces, de lo que hablamos es de una herencia poligénica, cuando hay varios genes que afectan a ese rasgo, a ese fenotipo. Entonces, bueno, Mendel trabajó con caracteres de herencia monogénica y a esos rasgos los vamos a llamar rasgos o caracteres mendelianos. Entonces, a lo largo de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver algunos de esos rasgos que se manifiestan en los seres humanos y que realmente lo que tienen es una característica de que siguen siendo rasgos que afectan a un solo gen. Después vamos a ver también otras posibilidades de transmisión génica que van a estar afectadas pues, por deleciones, por duplicaciones de determinadas zonas del ADN, etcétera, etcétera. Pero bueno, empezamos. Si os acordáis, el otro día hablábamos de lo que era la genealogía o pedigrí y os había hablado de que en la figura 2.3 del libro tenéis el ejemplo de cómo están especificados todos los en esa genealogía, si se es varón, mujer, si se es portador, si dentro de lo que es ese rasgo concreto se es heterocigoto o los dos alelos del gen son iguales, o sea, si es heterocigoto o es homocigótico. Vale, y entonces, a ver, hoy lo que quería era que, viendo eso, supongo que no tenéis ningún problema en los símbolos que se utilizan en esa elaboración de genealogía. Os acordáis de que en la parte de abajo lo que teníamos era lo que era la hemofilia, teníamos el pedigrí del árbol genealógico de la reina Victoria de Inglaterra. Entonces, esa hemofilia la vamos a ver un poquito después a lo largo de este capítulo, simplemente que lo tengáis presente porque después volveremos aquí. Pero ahora lo que vamos a ver es que, y ya os hablé de ello el otro día, es de que los seres humanos tenemos, si os acordáis, tenemos 23 pares, 23N cromosomas, 23 pares de cromosomas, y entre ellos lo que tenemos son unos que son los cromosomas sexuales, ¿vale? Y vamos a hablar de herencia ligada a los cromosomas sexuales por un lado, y por otra parte vamos a hablar también de los autosomas, que son el resto de cromosomas, y entonces hablaremos de transmisión autosómica. Vale. Entonces empezamos con la transmisión autosómica dominante. Teníamos caracteres dominantes y recesivos, empezaremos con la dominante. Y con respecto a esta transmisión autosómica dominante tenéis el ejemplo del gen FBXP2 y el lenguaje. Vale. Hay un ejemplo, por supuesto, de lo que vamos a hablar es de genealogías. Entonces tenéis la genealogía de esta familia, de la familia KE, la tenéis en el libro en la figura 231, ¿vale? Si os acordáis, los cuadrados van a representar a los varones, los círculos a las mujeres. Cuando hay una diagonal que los cruza, quiere decir que ese individuo ha fallecido. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, si estamos hablando de transmisión autosómica dominante, lo que tenemos es que los heterocigotos, para un determinado rasgo autosómico, o sea que no tiene nada que ver con los cromosomas sexuales, los heterocigotos van a manifestar ese rasgo, puesto que es dominante, ¿vale? Entonces, lo que se vio es que muchos de los miembros de esa familia tenían una alteración en las capacidades lingüísticas, y esa alteración estaba unida también a determinadas dificultades para mover los músculos de la cara, ¿vale? Entonces, ese fenotipo es compatible con la acción de un determinado alelo, y es un alelo dominante. Y lo que pasa es que cuando se hicieron estudios moleculares, se vio que los individuos que estaban afectados, pero no los que no lo estaban, eran portadores de una mutación sin sentido de un gen concreto, que es el gen del que os hablaba, del gen FBXP2, ¿vale? Y ese gen codifica un determinado factor de transcripción. ¿Qué ocurre?
que cuando hay otras mutaciones observadas en ese gen, concretamente una mutación puntual sin sentido en otra familia que no era la familia KE, también ocasionaba un fenotipo lingüístico que era muy parecido al de esta familia KE, ¿vale? Entonces, esto indicó que realmente tenía que haber una relación entre el genotipo y el fenotipo en este determinado locus del gen FOXP2, ¿vale? Ese gen FOXP2 está en el cromosoma 7, en el brazo largo, en la posición 31. Bueno, la importancia de ese gen regulador es muy grande porque relaciona de una manera directa un rasgo que es concretamente humano con un gen concreto, o sea que estamos hablando de genética mendeliana, un gen relacionado con un determinado rasgo humano. Vale. Entonces, eso tiene que ver con explicar la evolución, porque resulta que este gen FOXP2 no lo tenemos solamente los humanos, sino que también está en el genoma de las aves y también de todos los mamíferos. Pero es muy interesante saber que en ese gen solamente hay 3 sustituciones de aminoácidos de la proteína que codifica ese gen que diferencian entre los ratones y nosotros, y los seres humanos. Y solamente uno entre los ratones y los primates no humanos. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos 2 conclusiones que sacar. Una, que es un gen que se ha conservado filogenéticamente, lo tienen las aves, los mamíferos, ¿vale? Y veis las pequeñas diferencias que hay entre ratones y humanos y entre ratones y otros primates. O sea que si ha sido muy conservado, quiere decir que ha sido sometido a selección estabilizadora, la veremos después de qué es la selección estabilizadora, y por otro lado también que ha sufrido una evolución muy rápida, muy tardíamente, ¿vale? Bueno, entonces, en la especie humana hay muy pocas variantes de este gen, ¿vale? Y las que hay de ese gen, como en el caso de la familia KE, son muy negativas. Entonces, lo que ocurre es que es un gen que ha sufrido una selección positiva en la especie humana. En realidad, no hay, fijaos que si hemos hablado de heterocigosis porque estamos hablando de transmisión autosómica dominante, en realidad no hay ningún caso de homocigosis para ese alelo de la familia KE, para el FXP2, ¿vale? No hay ningún caso de homocigosis. Después vamos a hablar ahora de transmisión autosómica, pero ya recesiva, ya no es dominante, sino que va a ser recesiva. Vale. Entonces, en esta transmisión, si hablamos de que es recesiva, exactamente igual que si los ojos son claros y los ojos son azules, necesitamos que que el color esté determinado tanto por la influencia genética de la madre como del padre, pues en este caso también solamente van a manifestar el carácter los que sean homocigóticos, ¿vale? Y a los heterocigotos, los que tienen un alelo y otro de este gen, vamos a decir que son portadores. Son portadores del alelo que causa esa transmisión, ¿vale? Bueno, entonces, los descendientes van a tener distinta probabilidad de presentar el carácter. Entonces, hay ciertas enfermedades que están causadas por alelos recesivos y solamente las van a manifestar los homocigóticos. Los heterocigóticos no, solamente van a ser portadores, ¿vale? Tenemos que estos alelos están asociados a familias en las que el alelo se mantiene durante muchas generaciones sin que haya una manifestación de la enfermedad. Imaginaos que hay una mujer que es portadora y que lo que hace es casarse o unirse a un varón que no es portador, y entonces lo que pasa es que los hijos, ninguno de ellos, si ella es portadora, entonces lo que va a pasar es que dependiendo de si transmite el gen de esa característica concreta o no a sus descendientes, van a tener o no esa enfermedad, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de una recesiva. Si el varón no tiene esa característica en ninguno de sus genes, en ninguno de los alelos de sus genes, entonces no se va a manifestar en ninguno de los hijos de la primera generación. Ninguno de los de la primera generación va a manifestar ese carácter. Pero algunos de ellos sí van a ser portadores, ¿vale? Y de esos portadores, dependiendo de con quién se crucen, van a tener luego descendientes. Si se cruzan con otros portadores, sí que van a poder tener descendientes que sean homocigóticos y que entonces sí tengan esa característica, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, lo que pasa es que es más fácil que esto pase si hay consanguinidad,
que haya dos personas que sean portadoras de ese gen. Si hay consanguinidad es más fácil que eso suceda, con lo cual, pues bueno, eso descarta la endogamia como estrategia reproductiva que sea más correcta que la exogamia. Bueno, en este contexto. Bueno, entonces luego tenemos la fenilcetonuria. Vamos a ver uno de los ejemplos. El primer ejemplo que veremos es la fenilcetonuria. En este caso, la fenilcetonuria se debe precisamente a una herencia autosómica, una transmisión autosómica recesiva. Y es un ejemplo de relación entre genes y conducta. Los que padecen esta enfermedad, la fenilcetonuria, lo que ocurre es que cuando nacen, son sujetos completamente normales, pero si no reciben ningún tratamiento a partir del momento en que han nacido, entonces a lo largo de su desarrollo, debido a un alelo recesivo que está en un gen que está en el cromosoma 12, por el efecto de ese alelo recesivo del gen, se acumula muchísima fenilalanina y al cabo de varios días del nacimiento, el que haya un exceso de fenilalanina que no se puede metabolizar, el problema es que la fenilalanina no se metaboliza correctamente, entonces a los pocos días del nacimiento se empiezan a producir daños cerebrales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se acumula la fenilalanina justamente en estos niños? Pues porque no pueden metabolizarla a tirosina. Y eso se debe a que hay una enzima, que es la fenilalanina hidroxidasa, que es defectuosa en estos sujetos, ¿vale? En algunos casos es simplemente debido a una mutación puntual y que lo que hace es simplemente que la enzima que producen esos pacientes tiene triptófano en la posición 408 en vez de arginina, en ese cromosoma 12, y cuando se acumula la fenilalanina, eso solamente pasa después del nacimiento. ¿Por qué? Porque mientras el niño todavía no ha nacido, mientras todavía está el feto dentro de la madre, lo que ocurre es que el metabolismo de la madre influye a que se pueda metabolizar correctamente la fenilalanina. Entonces, si la madre solamente es solamente portadora, ¿vale? No tiene fenilcetonuria, el hecho de que sea heterocigótica hace que el otro gen, el otro alelo del gen, que sí puede metabolizar perfectamente la fenilalanina, esté actuando, con lo cual el metabolismo es correcto. A partir del momento de nacimiento, entonces si estos niños siempre se hacen análisis para saber si tienen o no fenilcetonuria en nuestro país y en la mayoría de los países del primer mundo. Pero es verdad que hay lugares en los que no se hacen estos análisis, entonces hay niños que nacen con fenilcetonuria y no tienen el cuidado de no darles en la dieta nada de fenilalanina. Si a un niño cuando ha nacido se le da una dieta que no tenga fenilalanina, durante el tiempo que está madurando hasta que llega a la pubertad, ese niño no necesita metabolizarla, puesto que no la está ingiriendo, y entonces su desarrollo es completamente normal. No la tiene que metabolizar, su cerebro se desarrolla perfectamente, ¿vale? Entonces ya no hay desarrollo, no hay ningún deterioro intelectual. Y en cambio, sí se va acumulando fenilalanina porque el niño que nace con esta enfermedad, con fenilcetonuria, la está ingiriendo, no se sabe que la tiene, entonces le dan alimentos normalitos. Pues entonces lo que pasa es que una de las cosas que suceden es que se altera la producción de mielina. La mielina, luego lo vamos a ver que la mielina está protegiendo todo lo que son las comunicaciones entre neuronas, ¿vale? Entonces las fibras nerviosas se desmielinizan y a largo plazo se produce un deterioro cognitivo que va siendo cada vez mayor, o sea que a lo largo del tiempo. Y es verdad que si estos niños, cuando ya tienen 3 añitos o algo así, se ha visto que tienen un deterioro y se detecta que tienen fenilcetonuria, entonces en ese momento se les empieza a dar una dieta que ya no tenga nada de fenilalanina y se puede detener el deterioro cognitivo, o sea que hay un momento en que puede detenerse, pero obviamente no se puede recuperar todo lo que el niño ya haya perdido. Si se sabe con 1 añito habrá perdido menos, pero si es con 3 más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, es enfermedad recesiva. Los heterocigóticos producen los 2 tipos de enzima, la defectuosa y la normal, con lo cual van a poder metabolizar perfectamente la fenilalanina. Son portadores, eso sí. Y fijaos en que en realidad esa enfermedad sigue todavía
y se da en 1 de cada 10.000 nacimientos. Y puede que 1 de cada 50 personas sea portadora del alelo que causa la enfermedad. Después, en cuanto a esta transmisión autosómica recesiva. Ahora vamos a ver entonces, vamos a ver la transmisión ligada al sexo, ¿vale? Fijaos en que en la figura 2, a ver si en la siguiente figura, sí, en esta figura, la figura 233 del libro, tenéis lo que sería la descendencia de distintos cruces relacionados con un carácter recesivo ligado al cromosoma X, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos en cómo sería un progenitor afectado, progenitor también afectado, etcétera, etcétera, cómo serían esos cruces. Vamos a ver un par de ejemplos, uno el de la ceguera para los colores y otro la hemofilia. Aquí tenemos que, en este caso, los cromosomas sexuales X e Y se heredan de una manera distinta. El cromosoma Y, el de los varones, determina el sexo masculino y solamente se transmite de macho a macho, ¿vale? En cambio, el cromosoma X, el cromosoma X, en el caso de los machos, los machos siempre va a venir de la madre, ¿vale? El cromosoma Y siempre vendrá del padre y el X de la madre. Por otra parte, el cromosoma Y tiene una cantidad muy pequeñita, es mucho más pequeñito. Si habéis visto los dibujos del cariotipo humano, el cromosoma Y es más pequeño que el cromosoma X, ¿vale? Entonces, tiene muchísimos menos genes. Y hay genes entonces que solamente están en el cromosoma X. Y en este caso podemos hablar, por una parte, de una herencia que los machos van a manifestar siempre que un determinado gen esté afectado y esté en el cromosoma X. Como solo tienen un cromosoma X, el hecho de que ese gen esté en su constitución genética ya va a hacer que se esté expresando, ¿vale? Porque no está en el cromosoma Y, solamente se expresa en los genes de ese cromosoma X, que es el único que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ejemplos. Vamos a empezar con la ceguera para los colores, el daltonismo. Vale, en el caso del daltonismo, hay más incidencia en los varones que en las mujeres precisamente por eso, porque el daltonismo tiene que ver con ese cromosoma X, ¿vale? Está causada por que no hay un pigmento visual que tiene relación con la respuesta de los conos a determinadas longitudes de onda. Los conos, luego cuando estudiemos los conos y los bastones, vamos a ver que los conos están relacionados con la percepción del color. Y entonces las personas que están afectadas no pueden diferenciar el color rojo del color verde. Si veis en la figura 234, si vosotros podéis leer perfectamente el numerito que está ahí, ¿vale? Eso quiere decir que no tenéis ceguera para los colores. Vale. Es una alteración, si no pudierais verlo, pues entonces es que tenéis en el alelo del daltonismo hay una alteración y entonces no sois capaces de distinguir cuál es el número que está ahí, el número 19. Vale, entonces las personas afectadas no pueden distinguirlo y aquí si estamos hablando del cromosoma X, en el caso de los varones, lo que ocurre es que si existe esa alteración en el alelo, tienen daltonismo. En el caso de las mujeres, aquí hay una cosa muy curiosa porque ellas tienen algunos de sus conos van a estar con esa ceguera a los colores y otros no, porque tienen 2X. Entonces pueden en una de las X tenerla y en la otra no, o bien tener una de las dos, dependiendo de si son homocigóticas, ¿no? En el caso de que sean homocigóticas, pues obviamente van a tener daltonismo. Por eso veis que la proporción de hombres es mucho mayor que la de mujeres en cuanto a tener daltonismo. Cuando las mujeres lo tienen solamente en algunos de sus conos y en otros no, lo que va a pasar es que en algunos casos, dependiendo también de la luminosidad, van a tener más dificultad a lo mejor para distinguir correctamente los dos colores, pero los pueden diferenciar, ¿vale? Luego, otro ejemplo es el síndrome de X frágil. Vale. El síndrome de X frágil es la segunda causa de discapacidad mental moderada en varones, que está por detrás solamente del síndrome de Down. Vale. También es más frecuente en varones que en mujeres. En este caso, lo que ocurre es que se trata de una alteración genética que también está asociada al cromosoma X. Y aquí lo que tenemos es que en los que manifiestan esta enfermedad del síndrome de X frágil, este síndrome,
tienen un cociente intelectual más bajo de lo normal. 3/4 partes de los varones tienen también unas conductas concretas en cuanto al habla, a cómo hablan, y no les gusta que se les mire a los ojos. Tienen además una conducta un poco autista. Yo he conocido a un niño que tenía ese síndrome de X frágil y además, bueno, pues se trataba precisamente de un niño que tenía un hermano gemelo, pero eran, claro, cada uno de un cigoto. El hermano no tenía el X frágil y él sí. Bueno, ¿qué ocurre en las células de los individuos que tienen X frágil? Bueno, pues hay en la posición del brazo largo del cromosoma, en la posición Q27.3, el cromosoma X, estamos hablando de transmisión ligada al sexo, entonces hablamos siempre del cromosoma X, y en el brazo largo de ese cromosoma X, en la posición 27.3, hay una rotura o un estrechamiento en esa posición. Y las alteraciones en el comportamiento de los individuos que tienen síndrome de X frágil son porque la mutación de un gen se expresa en el tejido cerebral. Y esa mutación en lo que consiste es en un aumento en el número de repeticiones de un determinado triplete. Es un triplete que es citosina, guanina, guanina. En sujetos normales se repite entre 6 y 54 veces, y en los sujetos que están afectados por el síndrome de X frágil se repite más de 200 veces. Cuantas más veces se repita, más deterioro hay a todos los niveles, ¿vale? A nivel de cociente intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de ese número de repeticiones. ¿Y por qué está afectando? Pues porque el hecho de que ese triplete se haya repetido tantas veces impide la transcripción del gen FMR1. Parece ser que por hipermetilación, ¿os acordáis de que cuando hablábamos de que no se podían expresar los genes, no se podían transcribir los genes por dos cosas, una por la metilación y otra por la condensación también, ¿vale? La condensación también impedía. Entonces, bueno, lo que ocurre es que no se pueden expresar esos genes, no se puede realizar la traducción. Entonces, algunos pacientes con síndrome de X frágil lo que tienen es una delección de ese gen, y es una delección del FMR1, ¿vale? Lo que sí tienen es todas esas repeticiones de ese triplete de citosina, guanina, guanina, eso sí que lo van a tener, más de 200, pero algunos de ellos simplemente lo que pasa es que lo que tienen es que ha desaparecido ese gen, ¿vale? Luego vamos a ver que en cuanto al análisis genético de la conducta humana, vamos a hablar de otras cosas que pueden pasar. Aquí vamos a ver qué es lo que pasaría cuando estamos hablando ya. No, un momentito, voy para atrás porque voy a ver en la figura, en esta. Vale. Tenemos por una parte un gen concreto, estamos hablando todavía de genética mendeliana, entonces vamos a hablar de herencia monogénica. Vale. ¿Cómo vamos a ver si un gen afecta la conducta humana o no? Vale, tenemos, en el caso de la fenilcetonuria tenemos una conexión muy fácil de determinar. En el caso del síndrome de X frágil, por ejemplo, pues también lo que se hace es un análisis genético, y con ese análisis genético se puede ver cuántas veces se repite ese triplete de citosina, guanina, guanina. Entonces, con el análisis genético se sabe exactamente cuántas repeticiones hay de más. Hay un gen, de todas maneras, que tiene una relación directa con el fenotipo, y está muy demostrada esa relación directa. Y es el gen SRI, ¿vale? Región determinante del sexo del cromosoma Y. Ese gen, por supuesto, está en el cromosoma Y, o sea que solamente lo tienen los machos, y se activa entre la 6ª y la 8ª semana de gestación. Es un gen regulador porque codifica un factor de transcripción. Se supone que la proteína que codifica ese gen inicia una cascada de acontecimientos que va a hacer que se expresen otros genes, ¿vale? Entonces, entre esos genes que están regulados, aquí tenemos el factor de determinación testicular, y entre los genes regulados por ese factor de determinación testicular está el gen SOX9. Bueno, el gen SRY es el que es el responsable del fenotipo masculino. Y eso se ha podido demostrar porque está presente en todos los varones que tienen XY, y los sujetos XY a los que por delección les falta el locus de ese gen, el SRY, son fenotípicamente mujeres. O sea que sería responsable del fenotipo masculino. Si falta,
Fenotípicamente son mujeres, genotípicamente no, porque tienen el Y, pero les falta ese gen concreto que sería en el cromosoma Y, ¿vale? Cuando ese gen, SRY, está por translocación en sujetos que tienen un cariotipo femenino, entonces, a pesar de que tengan 2X, si hay una translocación justo de ese gen SRY, el fenotipo es siempre masculino. Se han hecho experimentos con ratones también y con eso se ha podido replicar todo lo que hemos dicho con respecto a humanos, ¿vale? Entonces, la función es potenciar la expresión de otro gen, que es el gen SOX9, que está en el cromosoma 17. Y ese segundo gen también codifica un factor de transcripción que regula la expresión de otros genes. Entonces, tenemos que en casos de sujetos XX que no tienen el gen SRY, si por duplicación hay una copia extra de ese otro gen del que se hablaba, del SOX9, entonces el fenotipo también va a ser masculino, ¿vale? Porque la cantidad de producto que se sintetiza a partir de ese gen SOX9 es lo que va a hacer que haya una balanza inclinada hacia la diferenciación como testículos de las gónadas que tienen la bipotencialidad. Después, cuando hablemos del desarrollo de las gónadas, vais a ver en qué momento se produce esa diferenciación entre machos y hembras, ¿vale? Además, la insuficiencia funcional de ese gen, SOX9, si hay en el genotipo un alelo no funcional del gen, da lugar a un fenotipo femenino en un gran porcentaje de los casos. Luego, en cuanto a lo que sería la genética y la epigenética de la conducta, vamos a ver, la testosterona y la diferenciación sexual. Vale. Hemos visto que los genes SRY y SOX9 son necesarios pero no suficientes para que se manifieste un determinado fenotipo, y esto lo demuestra también el síndrome de feminización testicular. Los sujetos que tienen ese síndrome de feminización testicular, si estamos hablando de síndrome de feminización testicular, ya os podéis imaginar que hablamos de varones que tienen un síndrome de feminización. Entonces tienen genotipo XY y tienen testículos, pero en el momento de nacer tienen un fenotipo que es aparentemente femenino. Y cuando llega la pubertad, entonces pueden llegar incluso a desarrollar pecho como también femenino. Y por otra parte también cuando la insensibilidad a los andrógenos, que sería la causa de ese síndrome, es completa, cuando no son sensibles al efecto de los andrógenos, entonces la orientación sexual también es típicamente femenina, ¿vale? ¿A qué se debe esa insensibilidad a los andrógenos, al efecto androgénico? Pues a una mutación del gen que codifica el receptor de andrógenos, con lo cual, si está impidiendo que la testosterona llegue al núcleo de las células, no va a ejercer sus funciones regulatorias y entonces no hay manifestación hay una diferenciación sexual masculina que no es completa. Entonces se produce ese síndrome de feminización testicular, ¿vale? Luego, este gen es curioso de todas maneras que ese gen se encuentra no en el cromosoma Y, sino en el cromosoma X, ¿vale? Luego hay otra mutación genética. A ver, es un gen, está en el cromosoma X, pero os he dicho que lo que está pasando es que ese gen está mutado y codifica el receptor de andrógenos, ¿vale? Está en el cromosoma X, pero codifica el receptor de andrógenos. Otra mutación genética, también relacionada con esto, sería el síndrome de hiperplasia adrenal congénita. En este caso es un rasgo autosómico recesivo que consiste en una deficiencia en un gen que es el CYP21, que lo que hace es impedir que se sintetice una determinada enzima. La enzima que no se puede sintetizar es la 21-hidroxilasa, esteroide adrenal. Y entonces lo que va a pasar es que va a haber un exceso de producción de testosterona por parte de la corteza adrenal y esto va a ir unido a una reducción en la síntesis de cortisol. Las mujeres que tienen esta mutación, fijaos en que ahora os estoy hablando de herencia autosómica, ¿vale? Entonces es herencia autosómica, con lo cual va a estar en los cromosomas que no son sexuales. Las mujeres que tienen esta mutación nacen con unos genitales externos de apariencia masculina, aunque los genitales internos son femeninos. Y en comparación con mujeres normales también tienen una cierta masculinización en cuanto a su comportamiento, ¿vale? En cuanto a sus rasgos psicológicos.
Y ahora ya sí vamos a ver, y nos va a servir también con un buen modelo para ver algunas de las cosas que hemos estudiado en este capítulo previamente. Vamos a hablar de la genética del ritmo circadiano. Vale. ¿Qué es el ritmo circadiano? Bueno, el ritmo circadiano significa que tenemos una adecuación a lo que son los ciclos día-noche y en cuanto a lo que es el periodo de sueño y el periodo de vigilia y también el ciclo de las estaciones. ¿Vale? Prácticamente todos los animales, insectos, humanos, tienen ritmos circadianos que están aislados de cualquier señal o indicio externo. ¿Vale? Entonces, la adecuación de los procesos fisiológicos a ese ritmo es muy importante para la adaptación biológica. Entonces, va a haber mecanismos en las células que van a estar, dentro de lo que sería esa armonización en el ciclo día-noche y el ciclo de las estaciones. En los mamíferos, el mecanismo de ese reloj que marca el ritmo circadiano, de ese reloj circadiano endógeno, está en una zona determinada, que bueno, ya lo estudiaremos en capítulos posteriores, es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y funciona gracias a la acción coordinada de distintos genes. Se ha podido demostrar que hay distintas variantes de algunos de esos genes y con esas variantes podemos explicar algunas de las diferencias en el fenotipo en lo que se refiere al ciclo natural de actividad e inactividad propio de los mamíferos. Por ejemplo, se encontró en el hámster que en algunos casos el ciclo que se corresponde con la especie era más corto. Normalmente el ciclo va a ser de las 24 horas, el ciclo entre lo que es el día y la noche, ¿vale? Entonces, el ciclo de 24 horas en algunos de estos hámsters estaba cambiado. Y entonces es que había una variante genética, a la que llamaron Tau, y gracias a eso se pudo también descubrir que precisamente estaba ese reloj biológico endógeno en el núcleo supraquiasmático. Vale. Entonces, ¿qué ocurría? Que si a esos ratones, si se trasplantaba ese núcleo a hámsteres normales, entonces lo que pasaba es que si se les había quitado antes el suyo, también presentaban ese ciclo circadiano que era más corto. Entonces, si eran heterocigóticos, el ciclo de sueño-vigilia, en vez de ser de 24 horas, era de 22. Y si eran homocigóticos, el ciclo de sueño-vigilia era solamente de 20 horas. Parece que, pues, es como 2 horas y dos y luego otras 2. En los seres humanos también hay variabilidad en el ciclo de sueño-vigilia y hay dos síndromes. Uno, se han estudiado dos síndromes concretos. Uno, el síndrome de fase adelantada del sueño, que tiene mucho que ver con esa variable tau de los genes de los hámsters. Los miembros que están afectados, lo que ocurre es que tienen una alteración en el gen PER2 y esas personas se duermen muy pronto, entre las 6 y las 9 de la tarde, y se despiertan de madrugada entre las 2 y las 5, más pronto de lo habitual. Parece ser que esto se debe a la sustitución de un aminoácido, de la serina, por un aminoácido que es la glicina. Si la serina es sustituida por la glicina, entonces la proteína PER2 se acumula más deprisa y el ciclo de sueño es más corto. El ciclo circadiano, el ciclo día-noche, es más corto, ¿vale? Hay otro trastorno que es justamente lo contrario. En este caso vamos a hablar del síndrome de fase demorada del sueño y ese se conoce más, afecta a un 1% de la población como poco. Y entonces lo que ocurre es que para estos individuos es más difícil dormirse o despertarse a voluntad a la hora que quieren. Normalmente tienen que esperar hasta más tarde de las 3 de la madrugada, de las 3 para quedarse dormidos, y se pueden despertar a las 3 de la tarde si se les permite seguir durmiendo todo el tiempo que ellos quieran, ¿vale? Solo se ha asociado una variante del gen PER3 con este trastorno, con el síndrome de fase demorada del sueño, pero no se pueden atribuir todos los casos de esta variante. Si os fijáis, en el libro tenéis, en la figura 235, en esta figura lo que tenemos es lo que está ocurriendo, aquí tenemos los bucles de realimentación en la transcripción de proteínas reguladoras en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo de los mamíferos, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos en que tenemos aquí dos proteínas que serían la CLK a ver, un momentín, limpio esto. Tendríamos dos proteínas que son la CLK y la BMAL1, ¿vale? Esas proteínas lo que van a hacer es funcionar uniéndose al promotor de otros genes y lo que van a hacer es
tenemos aquí, si os fijáis tenéis ahí el ADN, ¿vale? Si esas proteínas se unen al promotor de genes, en ese caso lo que va a pasar es que al unirse al promotor de genes lo que van a hacer es facilitar que se sinteticen ARNs mensajeros que corresponden, ¿vale? Esos ARNs mensajeros son todos los gusanitos que tenéis a la derecha de esa figura, el PER, el CRI y el TIM, ¿vale? Entonces, se activan los genes, se produce el ARN mensajero y ese ARN mensajero lo que va a pasar es que cuando pase del núcleo al citoplasma, lo que hará será facilitar la producción de unas determinadas proteínas que van a ser la TIM, CRI y PERS, que tenéis en la parte de arriba de la figura, ¿vale? Una vez que el ARN mensajero se ha traducido y se han producido estas proteínas, y una vez que están producidas estas proteínas, lo que va a pasar es que se van a unir a las CLK y a la DMAL1, y cuando se unen a ellas, si están unidas, lo que va a pasar es que van a producir la represión de la transcripción de esos genes. Con lo cual, esos genes ya no van a transcribirse a ARN mensajero, se va a parar, ¿vale? Se unirán a las CLK y a la BMAL1, ¿entendéis bien? Entonces, los genes ya no se van a transcribir a ARN mensajero, se parará todo esto. ¿Qué ocurre? Que entonces se pierde la afinidad. Una vez que están unidas todas esas proteínas, poco a poco va a perderse esa unión, se van a ir perdiendo esa afinidad en la unión y una vez más se van a disociar. Con lo cual, una vez que se disocien, otra vez ese complejo CLK-BMAL1 va a ser activo, va a recuperar la capacidad de activar la transcripción de los genes, se va a formar de nuevo el ARN mensajero y se va a volver a producir todo ese ciclo, ¿vale? O sea que veis que ahí lo que se produce es un ciclo completo, un bucle, y ese ciclo completo tiene una duración exactamente de lo que serían las 24 horas en circunstancias normales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que esto, en cuanto veis que recuerda muchísimo lo que habíamos visto también, tú decías antes lo del modelo de Operón, es algo muy similar. Bien, ¿vale? Hay un momento en que se produce ese ARN mensajero, se activa el promotor de genes y entonces esos genes van a transcribirse a ARN mensajero, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay otros síndromes que afectan al sueño también, que no están relacionados con los ritmos circadianos. Uno, el insomnio familiar fatal, que es una enfermedad autosómica dominante, que se caracteriza por, aparte de insomnio intratable, también por trastornos motores, un deterioro cognitivo, que consiste en la pérdida de la capacidad de atención, déficits en la memoria a corto plazo y en general un proceso de degeneración de los procesos cognitivos que acaba en demencia y muerte. El alelo que causa este síndrome es una variante del mismo gen que produce el síndrome de Creutzfeldt-Jacobs, la enfermedad de las vacas locas que todos conocéis. Y ese gen es el PRNP, gen de la proteína priónica, y está en el cromosoma 20. Hay una mutación puntual que consiste simplemente en la sustitución de asparagina por aspartico en la posición 178. Cuando va asociada a metionina en la posición 129, entonces aparece este insomnio familiar fatal. Y esa misma mutación, cuando va acompañada por valina en la posición de 129, entonces se produce ese síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Luego, la narcolepsia, otro trastorno neurológico que también está relacionado con el sueño. ¿En qué consiste? Pues en que no se puede regular ese patrón circadiano, ese ciclo de sueño-vigilia, y los pacientes que tienen narcolepsia lo que ocurre es que tienen, por una parte, mucho sueño a lo largo del día, una somnolencia continua, parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas y también muchas veces cataplexia. Es decir, que lo que hacen es, la cataplexia en lo que consiste es en una pérdida del tono muscular y caen al suelo, no pueden mantenerse erguidos ni sentados tampoco, se quedan sin ningún tono en los músculos. Eso durante la vigilia. Aparece, curiosamente, esa cataplexia más frecuentemente cuando están en situaciones que les ponen muy nerviosos, situaciones estresantes, ¿vale? Aparte de eso, también
esos pacientes normalmente entran directamente en la fase de movimiento rápido de ojos. Esa fase de movimiento rápido de ojos es una fase del sueño en la que los individuos normales entran después de 90 minutos de haber empezado a dormir. Entonces, ellos es prácticamente inmediato. Y en esa fase es precisamente cuando el tono muscular baja, ¿vale? Entonces, luego se estudió esto en camadas de perros y esos perros tenían síntomas muy parecidos a los humanos con narcolepsia y se demostró que la causa de la narcolepsia es un alelo recesivo. Entonces, manifiestan narcolepsia los individuos que son homocigóticos para ese alelo recesivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo actuaría ese gen y dónde? Pues en el caso de los perros se debe a la mutación de un gen que codifica el receptor de la hipocretina y las neuronas que producen el neurotransmisor hipocretina están en el hipotálamo lateral y ese neurotransmisor participa en la regulación de los niveles de alerta o de vigilancia y también en la regulación de la ingesta. Luego, otro ejemplo que vamos a ver es la genética del hambre y la obesidad, la relación de los genes con la obesidad. Vale. Hay también factores de riesgo que están asociados a determinados genes. Hay bastantes genes, no solamente uno, que pueden afectar a la ingesta humana, pero de todas formas vamos a ver que hay algunos concretamente que pueden estudiarse con cierta facilidad. El primero es el gen que es el responsable de la producción de leptina. A ver, cuando nosotros ingerimos una determinada comida, lo que ocurre es que, bueno, se está desarrollando ese metabolismo dentro de nuestro cuerpo y cuando hay una determinada cantidad de grasa, las células adiposas producen esa hormona, la leptina, ¿vale? Entonces, si el gen está actuando correctamente, se produce leptina y esa leptina lo que va a hacer es llevar información a la corteza cerebral, información de saciedad. Entonces ya no se come más, ¿vale? Entonces con eso se regula la ingesta, actúa sobre receptores del hipotálamo. En ratas se habían producido lesiones en esa zona del hipotálamo y curiosamente con esa lesión se habían producido ratas que eran hiperfágicas, que no dejaban de comer, ¿vale? Después, también, dependiendo de dónde se produjera la lesión, si era en el hipotálamo lateral, entonces lo que pasaba es que las ratas dejaban de comer y comían muchísimo menos de lo normal. Luego, el efecto de la leptina se atribuye, como os decía, a que potencia la señal de saciedad. La cantidad de leptina circulante depende de cuál es la masa de grasa corporal. En los casos de la mutación de ese gen que se han descrito más concretamente, hay una delección de guanina en la posición 133 que da lugar a una leptina, que es una leptina incompleta. Y entonces, al ser incompleta, es una leptina que es inactiva. Y hay otros casos en que la mutación da lugar a que no se sintetice ninguna forma de leptina, ni completa, ni incompleta, ni nada. Y entonces, el fenotipo, en cualquiera de esos casos, va a seguir siendo igual, ¿vale? Entonces, bueno, relacionado con la leptina también hay otra forma de obesidad mendeliana, en la que el alelo que está mutado corresponde al gen que codifica, ahora ya no esa leptina, esa hormona circulante, esa hormona peptídica, sino que ahora lo que va a pasar es que tenemos que el alelo mutante corresponde al gen que codifica el receptor neuronal de leptina. Entonces, la leptina va a transmitir información a la corteza cerebral, pero si el gen que codifica el receptor neuronal está mutado, entonces esa información no se va a recibir por las neuronas que tenían que aceptarla, ¿vale? Con lo cual también eso puede producir hiperfagia. Antes de que se descubriera qué era lo que pasaba con la leptina, se habían estudiado cepas de ratones obesos, ratones unas cepas eran de ratones OP-OP, con el gen OP-OP, OB-OB, y otros que eran ratones DB-DB, ¿vale? Y en el primer caso, la obesidad se debía precisamente a la ausencia de una hormona, que esa hormona sí la tenían los ratones DB-DB, o sea que sería una hormona como la leptina, ¿vale? Que el OB-OB no la tendrían, con lo cual no se produciría esa señal de saciedad. Sin embargo, los DB sí que la tenían y en el primer caso la obesidad entonces era por la ausencia de esa hormona,
pero los que tenían, los DBDD, lo que pasaba es que también eran obesos porque no tenían el receptor. O sea que de cualquiera de las dos maneras, o por ausencia de hormona o por ausencia del receptor para esa hormona, se puede producir obesidad, hiperfagia y obesidad. ¿Vale? Hay otros genes que también en homocigosis por alelo recesivo o en heterocigosis causan obesidad. Tenemos uno, por ejemplo, que está relacionado con la alimentación, que es el que codifica el receptor de melanocortina. Mutaciones que producen una pérdida total de función de ese receptor ocasionarían en los sujetos portadores también hiperfagia y obesidad. Luego, para terminar con lo que estamos haciendo, vamos a ver influencia de la genética en neurotransmisores y en la conducta humana. Vale, vamos a ver. Primero, para que tengáis un poco... todavía no hemos estudiado lo que son los neurotransmisores, cómo se produce la transmisión entre neuronas, pero para que lo entendáis de una manera muy simple, una neurona está segregando unas sustancias químicas que son los neurotransmisores. Esas sustancias químicas lo que hacen es dirigirse hacia otras neuronas o otras células del organismo y en un lugar concreto que se llama sinapsis, esos neurotransmisores lo que hacen es unirse a receptores que hay en las células que están más allá, a las que les tiene que llegar la información, ¿vale? Esos receptores van a recibir a los neurotransmisores y esos receptores son proteínas, ¿vale? También lo que va a pasar es que, bueno, va a haber receptores ionotrópicos y metalotrópicos, hay distintos tipos de receptores, o sea que vamos a dejarlo simplemente en esos receptores. Y luego también hay unas proteínas que lo que hacen es que si hay mucho neurotransmisor entre una neurona y otra, lo que va a pasar es que hay unas proteínas transportadoras que van a hacer que el neurotransmisor vuelva otra vez a la primera neurona, a la neurona presináptica, ¿vale? Y que luego ese neurotransmisor se pueda volver a reciclar. Se va a producir una recaptación. Entonces vamos a tener, por una parte, qué cosas afectan a la concentración de neurotransmisor en la sinapsis, en ese lugar de unión y de paso de información de una neurona a otra, por decirlo de una manera simple. Vamos a tener, por una parte, el que haya más o menos neurotransmisor que se haya segregado en la neurona presináptica, ¿vale? Luego, en cuántos receptores haya en la postsináptica y después también en esas proteínas que recaptan el neurotransmisor a la neurona presináptica. Entonces, centrado en todo esto, vamos a hablar simplemente de dos neurotransmisores, de la serotonina y de la dopamina. Cuando hablamos de la serotonina, vale, la serotonina es un neurotransmisor que está producido sobre todo por neuronas de los núcleos del RAFE. Es una estructura del sistema nervioso que está en el tronco del encéfalo y que proyecta axones a muchas zonas del sistema nervioso central. Bueno, entonces, la función de la serotonina parece que es modular la actividad fisiológica de las neuronas sobre las que actúa. Cuando hay poca serotonina, cuando hay niveles bajos de serotonina, entonces suele producir depresión. Normalmente los sujetos que tienen depresión tienen niveles bajos de serotonina. Y se ha asociado también una escasez de serotonina con dificultades para el autocontrol de la conducta y con un despliegue excesivo de conductas agresivas. Desde el punto de vista genético, vamos a ver, en ratones mutantes que no tienen un tipo de receptor para la serotonina, no se podría producir esa transmisión porque el receptor no la va a recibir y entonces lo que va a pasar es que no se produce la transmisión y esos ratones tienen mayor agresividad que los ratones normales. Aparte de eso, también se ha observado que si hay niveles bajos de serotonina en seres humanos, en monos, en ratones, eso está relacionado también con conductas agresivas, ¿vale? Y cuando se estimulan los receptores de serotonina 1B, entonces se reduce esa conducta agresiva y lo que significa que ese neurotransmisor es muy importante que esté en esas sinapsis y que los receptores estén recibiendo la información en las neuronas, en las células postsinápticas, ¿vale? Entonces, si se reduce el nivel de serotonina, bien porque haya una síntesis reducida o porque haya pocos receptores, puede pasar de cualquiera de las dos maneras, ¿vale? Porque si la neurona presináptica segrega poca serotonina, también habría poquita serotonina. Entonces, habría un aumento de las conductas agresivas. En ratones se ha asociado la inactividad del receptor de serotonina 5-HT1A
con manifestaciones de ansiedad en adultos, en ratones adultos. Y ese efecto solamente se puede revertir si se reemplaza el receptor durante las 3 primeras semanas de vida. Es decir, que la funcionalidad adulta de ese receptor tiene un periodo crítico. Uno de los genes que se han estudiado más es el que codifica el transportador de serotonina, el SERT, del que hay en la población humana 2 alelos. Un alelo largo, que vamos a llamar L, y un alelo corto, que vamos a llamar S. O sea que en este caso sí que estamos utilizando el inglés. ¿Vale? Los homocigóticos para el alelo corto tienden a presentar con mayor frecuencia ansiedad y tendencia a evitar las situaciones amenazantes. Y también puntúan más alto en el rasgo neuroticismo. La función del transportador de serotonina es devolver ese neurotransmisor, devolver la serotonina a la neurona presináptica desde ese espacio entre las dos del espacio sináptico. Y esa sería una forma de inactivación del neurotransmisor. En el caso de que la serotonina permanezca en ese espacio sináptico, hay más probabilidad de que entre en contacto con los receptores de la neurona postsináptica y que se transmita la información, que se active la neurona postsináptica. ¿Vale? Entonces, muchos antidepresivos lo que hacen es precisamente eso. Lo que hacen es bloquear la recaptación, lo que hacen es inhibir la recaptación de la serotonina para que no se recapte por la neurona presináptica, hay más serotonina circulante, entonces los receptores lo que suele pasar es que entonces la neurona postsináptica activa más los receptores y la serotonina hace que se siga transmitiendo la información. Entonces, es como si los que tienen el alelo S, ese alelo corto, estuvieran siendo tratados con un antidepresivo tipo Prozac. Tienen ese alelo corto y ahí lo que pasa es que hay una inhibición de recaptación de la serotonina. Pero lo que pasa es que, fijaos, es muy curioso porque se inhibe la recaptación de serotonina, entonces hay mucha más serotonina en la sinapsis. Pero se intenta buscar un equilibrio. Resulta que cuando se bloquea constantemente la recaptación, hay mucha serotonina y entonces el hecho de que haya tanta hace que en la neurona postsináptica se bloqueen, se regulen los receptores a la baja. Con lo cual, a largo plazo, hay menos serotonina que pasa a la neurona postsináptica. Pasa menos. ¿Vale? Entonces, aunque haya mucha serotonina en la sinapsis, no pasa a la neurona postsináptica. Aparte de los homocigóticos para ese alelo corto, también los heterocigóticos, pero en menor medida, están muy afectados también por experiencias traumáticas durante el desarrollo. En el sentido de que esas situaciones provocan con mayor frecuencia trastornos depresivos que los homocigóticos para el alelo largo. Se ha visto que en ratones con knockout para ese gen, ratones tienen un fenotipo que también se parece en lo que se refiere a lo que es la ansiedad y la evitación del daño. Y también en monos rhesus que portan ese alelo equivalente al alelo corto. También tienen más conductas inadaptadas y más agresividad. Bueno, pues resulta que los individuos que portan ese alelo corto tienen una hiperactividad en la amígdala, que es una estructura del sistema nervioso central que está muy relacionada con lo que es el procesamiento emocional. Una explicación que se ha dado a esto es que los niveles muy elevados de serotonina durante el desarrollo lo que hacen es deteriorar los circuitos reguladores que conectan el rafe dorsal con la corteza prefrontal y con la amígdala. Hay otro gen que también está involucrado en la regulación de los niveles de serotonina y también, por otro lado, de los niveles de noradrenalina, y que es el gen de la monoaminoxidasa A. ¿Vale? Ese gen era inactivo o muy poco activo entre los miembros de una familia holandesa que tenían un historial de alta impulsividad, de conductas violentas, de conductas antisociales. Bueno, pues resulta que, aunque en adultos la inhibición de la actividad de la monoaminoxidasa A incrementa los niveles de serotonina y noradrenalina, a pesar de que teóricamente eso lo que iba a hacer es que si había más serotonina y más noradrenalina hubiera menos depresión, menos ansiedad, menos agresividad, lo que ocurría es que en los adultos, en los individuos de esta familia, esa inhibición, como había tenido lugar durante el proceso de desarrollo del individuo, exactamente igual que lo que os decía antes con respecto al transportador de serotonina, llega un momento en que los niveles de serotonina son muy bajos porque al autorregularse el sistema nervioso también se
a largo plazo la actividad de la serotonina es menor que la normal. ¿Por qué? Puede ser porque los receptores se insensibilizan o decrecen en número los receptores, o también porque se sintetiza menos serotonina. Al haber mucha, se autorregula y entonces la neurona presináptica también segrega menos serotonina, ¿vale? Entonces, a largo plazo, lo que en un primer momento había un exceso de serotonina y podía favorecer unas ciertas conductas, a largo plazo lo que hace es provocarse un defecto de serotonina y entonces se producen todas esas conductas de impulsividad, de violencia y agresividad, etcétera, o conductas antisociales, ¿vale? Luego, otro neurotransmisor, la dopamina. Bueno, la dopamina está relacionada con, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson hay poca dopamina. En el caso vamos a ver que el consumo de cocaína, en cambio, pues al contrario, lo que hace es incrementar los niveles de dopamina en el cerebro. Bueno, variaciones en los niveles de actividad de ese transmisor. Vamos a ver que están relacionados también con cambios conductuales. Las alteraciones motoras propias del Parkinson, asociadas a bajos niveles. Deterioro conductual propio de la esquizofrenia, en cambio, también elevados niveles de dopamina, ¿vale? Estudios con ratones también se han hecho. Bueno, en humanos se ha detectado un polimorfismo en la proteína que constituye un receptor para la dopamina, que es el receptor D4. Los sujetos que tienen una variante concreta, la codificada por el alelo largo, un alelo que en este caso vamos a llamar también L, tienden a ser personas que son ávidas de novedad, buscadores de estímulos, de situaciones placenteras, en mucha mayor medida que los que tienen solamente la variante corta del gen. Ese receptor D4 se expresa en el hipotálamo y la parte del sistema límbico que está implicada en procesos emocionales, así también como en la corteza prefrontal. Vale. Entonces, está relacionado con el síndrome de alteración, el síndrome del TDAH, el déficit de atención e hiperactividad, y también con el rasgo de personalidad tipificado como buscador de sensaciones. Se han hecho, como os digo, experimentos con ratones para ir estudiando todo esto. Y luego vemos que, por ejemplo, los homocigóticos para la variante larga de AT1 presentan más hiperactividad, mientras que los homocigóticos para la variante larga del receptor de R4D tienen sobre todo síntomas de déficit de atención. Queda muy poquito tiempo, sé que voy a intentar llegar al final, pero este he dicho muy por encima de la dopamina. Vamos a ver entonces las alteraciones cromosómicas y de conducta, y ahora ya sí que vamos a ver, son alteraciones que van a afectar a partes más grandes de lo que sería un cromosoma, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, en alteraciones cromosómicas tenemos por una parte el síndrome de Williams, es lo primero que vamos a ver. El síndrome de Williams se debe a una delección del segmento 7 del brazo largo, perdón, en el cromosoma 7, el brazo largo del cromosoma 7 en el lugar 11.2, ¿vale? En la sección 7q11.2. Y esos pacientes son hemicigóticos para los genes correspondientes, o sea que solamente tienen una copia de los dos que corresponderían a los individuos diploides normales. Solamente van a tener una copia de esos genes en ese lugar del cromosoma 7. Cuanto mayor es la delección, más severos son los síntomas. Rasgos: cociente intelectual bajo, incapacidad para el aprendizaje espacial y numérico, resolver problemas, etc. Tienen, sin embargo, una capacidad lingüística muy notable y además suelen ser muy confiados, muy comunicativos, y muchos de ellos están especialmente dotados para la música. Muchas veces tienen trastornos cardiovasculares. Hay dos genes, dependiendo de... no se puede atribuir cada uno de los síntomas a la falta de un concreto gen, pero, por ejemplo, hay una relación entre los genes que faltan y algunos de los síntomas del síndrome. Por ejemplo, el gen ELN mayúsculas parece que es el causante de los trastornos cardiovasculares, y en cambio otro gen, el LIMK, puede estar en el origen de algunos de los déficits cognitivos. Luego, en cuanto a la impresión genómica y epigenética de la conducta. Vale, vamos a ver. Sabemos que la manifestación en el fenotipo de un determinado alelo depende de que sea dominante o recesivo, eso ya lo hemos visto hasta ahora. Pero aparte de eso, también el efecto de la expresión de un gen es más o menos estable según el fenotipo homocigótico o heterocigótico. Aparte de eso, sabemos que lo normal es que los dos alelos, si son funcionales, se expresen por igual, pero a finales de los años 70 del siglo pasado se vio que la forma de expresarse de algunos genes no se ajusta correctamente a esto, sino que es distinta en función solamente de si el alelo
el alelo que se expresa procede del padre o de la madre. Y eso se le llama, dependiendo de si el alelo que se expresa procede del padre o de la madre, se le llama impresión o grabación genómica. Vale. Tenemos aquí dos síndromes de origen genético, que son el Prader-Willi y el de Angelman, que demuestran que existe esa impresión genómica. Aparecen cuando se da una delección, así una pérdida de información, pérdida de algunos genes en el brazo largo del cromosoma 15, ¿vale? Y cuando el cromosoma que ha sufrido la delección es el del gameto masculino, es el del padre, en ese caso se produce el síndrome de Prader-Willi, que consiste en obesidad, apetito desmesurado y discapacidad mental. Fijaos que en este caso lo que va a pasar es que hay una delección del gameto masculino, con lo cual el que se expresa es el femenino, ¿vale? Y cuando la delección es del óvulo, del gameto femenino, entonces se produce el síndrome de Angelman. En ese caso lo que se está expresando es la secuencia del cromosoma, la masculina, ¿vale? Entonces, bueno, en un caso solamente van a estar presentes los genes paternos, en otro los maternos. El desarrollo normal requiere que cada alelo de algunos genes proceda de cada uno de los progenitores. Si falta, en este caso concreto, si falta en el de uno de los dos progenitores, si algunos alelos de algunos genes faltan, en ese caso pues lo que tenemos es síndromes en el ejemplo de Prader-Willi o de Angelman. Vale, algunas veces también puede pasar que un espermatozoide fecunde un óvulo que no tiene núcleo. Y entonces se produce lo que se llama mola, que es una masa placentaria que no tiene feto. Todo el genoma en ese caso procede del espermatozoide y en ese caso los cromosomas del espermatozoide lo que harían sería duplicarse. Vale, luego tendríamos el síndrome de Down. El síndrome de Down, todos lo conocéis, es una trisomía del cromosoma 21. Vale, entonces aquí hay un cromosoma extra, el cromosoma 21. Y veis, en el libro tenéis todos los casos de la explicación citológica de lo que sería el síndrome de Down familiar. Tenéis que podemos tener, por una parte, que en el momento en el que tenían que haberse separado para la producción de los gametos, a ver, tenéis en la figura 238, ¿vale? En el proceso de meiosis, lo que tenéis es que, por ejemplo, en el momento en que se tenían que haber producido los gametos, antes, cuando tenemos la división de una célula en una, vemos que lo que tenemos es que vamos a tener, un momentito, porque quiero correr tanto que me estoy liando. A ver, en una de las dos células resultantes lo que vamos a tener va a ser tanto los genes del padre como los genes de la madre. Y en cambio, si veis en la célula de abajo, en esa figura 238, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Que luego, cuando se formen los gametos, vamos a tener los gametos con un cromosoma de más, ¿vale? Y entonces, y otros, en cambio, no van a tener ninguno. Si luego esos gametos que tienen un cromosoma de más, si es en el cromosoma 21, si ese gameto se une a otro gameto que tiene los cromosomas normales, lo que va a pasar es que vamos a tener ese cromosoma de más. El cromosoma 21 va a tener 3 copias en vez de solamente 2, ¿vale? Ese sería uno de los casos en los que se produciría ese síndrome de Down. Las características del síndrome de Down todas las conocéis, o sea que no hace falta que os lo diga. Otra de las formas en que se podría producir ese síndrome de Down es la que tenéis en la figura 240. Y en este caso se debería a una translocación robertsoniana. En el momento en que lo que se hace es ese traspaso de información entre gametos, cuando se producía la translocación, lo que va a ocurrir es que tenemos que se forman unos gametos en los que entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21 lo que vamos a tener es que en la parte de la izquierda de la segunda figura de ahí lo que tenéis es que tenemos una pérdida de los brazos cortos tanto del 14 y del 21 y lo que van a hacer es unirse el 14 y el 21, con lo cual ahí lo que vamos a tener es un cromosoma que es el resultado de la unión del 14 y del 21, ¿vale? En el otro gameto que tenéis más a la derecha lo que tenéis es el 14 y el 21 completamente normal, ¿de acuerdo? Entonces, luego en el proceso de formación de los gametos, dependiendo de dónde vengan, vamos a tener esa anomalía del 14 y el 21 unidos
en el centrómero, y entonces, dependiendo de cuáles sean los sujetos que puedan resultar después de la formación de los gametos y de la unión con gametos normales, que es lo que tenéis en la parte de abajo, es que tenemos, por ejemplo, el portador de la translocación, que sería el primero, que tendría solamente 45 cromosomas, ¿vale? Luego tendríais el sujeto normal, que luego tendríamos el síndrome de Down por translocación, la monosomía 21, que es inviable, la trisomía 14, que también es inviable, y la monosomía 21, que también sería inviable, ¿vale? Entonces, todo esto en cuanto a la translocación robertsoniana. Si queréis el próximo día me preguntáis un poquito de lo que me hayáis entendido por aquí. Pero bueno, luego ya con respecto a los cromosomas sexuales, lo que tenéis el síndrome de Turner, lo que es la relación entre los cromosomas sexuales, el sexo y la cromatina de Barr, me imagino que lo entenderéis sin ningún problema, y también la trisomía de los cromosomas sexuales. Si no, pues el próximo día me preguntáis, ¿vale? Porque no tenemos tiempo de más. Así que hasta la semana que viene, ¿no? Que es fiesta. Hasta la siguiente. El día 8 de noviembre nos volvemos a ver.